Vale, decía que damos paso al bloque 5 y que hoy tenemos además dos grandes colaboradores que son la unidad la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad, que creo que está ya conectada a María, donde nos va a contar más en detalle Sitran, y también la Subdirección de Medios de Producción Ganadera, que también creo que está Fernando para el resto de registros que contamos con en SIEX. Entonces, bueno, muy rápidamente os voy a dar un repaso, aunque ya se han mencionado algunas al inicio del curso, pero las fuentes de información que están integradas en SIEX del ámbito ganadero. Luego también un poco cuál ha sido el recorrido de estas fuentes de información desde que se analizan hasta que finalmente forman parte ya de SIEX. Los tiempos con la cronología de la fase ganadera, que ha empezado un poco más tarde de la agrícola, y lo que disponemos en el portal web en cuanto a documentación y un poco más en particular los catálogos y algunos pantallazos de la pantalla ganadera y algunos ejemplos. Entonces, bueno, como venimos diciendo, SIEX lo que pretende o su objetivo es integrar digitalmente, centralizar toda la información que disponemos del sector agro en una única plataforma, ¿no? Esto incluye pues, fuentes diversa índole, desde agrícola, ganadera y en un futuro forestal también. Y para que estén interconectados y se puedan hablar y tengan ese mismo lenguaje común, pues necesitamos de estandarizar y que sean interoperables, ¿no? Entonces, en cuanto a la información ganadera, ¿dónde nos encontramos en el ecosistema SIEX? Hablamos de componente nacional. Es decir, vamos a ubicar las fuentes de información en este lado, ¿no? A diferencia de la agrícola, que venimos hablando eh, estos módulos pasados de la componente autonómica. ¿Esto por qué? Porque las fuentes de información ganaderas se recopila la información a nivel autonómico, pero eh, las subdirecciones y las unidades aquí listadas ya se encargan de centralizar y de hacer esa labor de compilar la información a nivel nacional, ¿no? Con lo cual SIEX se va a comunicar con ellas directamente, por eso hablamos del ámbito o de la componente nacional. Un poco a nivel legislativo y a nivel del Real Decreto SIEX podemos encontrar listadas estas fuentes de información bueno, ganaderas, pero otras también, con su normativa en la disposición adicional tercera del Real Decreto. Y simplemente vamos a ir un poco hablando, vamos, unas pequeñas pinceladas de cada una de las fuentes de información y sobre todo de Sitran, Arca y Aries no voy a hablar demasiado porque ya os lo van a contar Fernando y María. Entonces, bueno, Sitran la gestiona la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad. Es el sistema integral de trazabilidad animal que a su vez bueno, pues cuenta con varios registros, como veis ahí, REGA, RIA y REMO, con un objetivo sanitario y de asegurar la trazabilidad de los animales, ¿no? En todo su recorrido. Importante de Sitran a nivel de SIEX es que nos va a proporcionar el esqueleto, ese código REGA de las explotaciones ganaderas que nos va a permitir interconectar con otras fuentes de información, ¿no? Es muy importante y luego hablaremos de ese código REGA y cómo se articula la información alrededor de ese código. Lo mismo con RIA, ¿no? Que nos informa sobre animales a nivel ya individual. También contamos con un código de ese animal y importante también porque nos va a permitir de nuevo traernos información a través de ese código. Pasamos ya a los registros que gestionaría la Subdirección General de Medios de Producción Ganadera. En esta primera es ARCA, que es el Sistema Nacional de Información de Razas, una base de datos muy amplia que nos da información sobre las razas y los programas de cría, ¿no? Esto os lo va a contar Fernando.
La misma subdirección también gestiona ARIES, un registro mucho más concreto, más específico de la especie ovina, y para un fin concreto, que es pues la encelopatía, una enfermedad. Y entonces, de este modo, en SIEX pues, nos traemos información tanto a nivel de subexplotación como también a nivel de animal individual, a través del código individual del animal. También Ecogan, que creo que se mencionó, Viviana lo mencionó en el módulo de fertilización, es un registro que tiene que ver con el cálculo de emisiones y también las mejores técnicas disponibles que se implementan a nivel de subexplotación. Y en este sentido, de Ecogan nos traemos en SIEX si las explotaciones están sujetas o no a la directiva de emisiones industriales. No que lo cumplan, sino si están sujetas a cumplirlas. Luego tenemos River, que lo gestiona la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria. Esta información nos la hemos traído a nivel de catálogo. Es un registro bueno, pues que compila aquellos organismos que se dedican a inspeccionar y a certificar productos ibéricos para dar cumplimiento a la norma de calidad. Luego en el apartado de catálogos ponemos el ejemplo de cómo se ha integrado River a nivel de catálogo. Luego contamos con PROLAC, que lo gestiona la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. Nos proporciona información del nivel de asociacionismo en los productores de leche, pues, acerca de organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores. Y finalmente Infolac, que lo lleva la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, que registra las declaraciones que tienen que hacer de manera obligada los primeros compradores de leche, ¿no? De leche de vaca, oveja y cabra, pues para dar transparencia y dotar de transparencia al mercado. Entonces, bueno, una vez vistas las fuentes de información que están integradas en SIEX, es cierto que en una primera fase se analizaron muchas más, pero os hemos puesto las que ahora mismo están integradas o se están integrando en SIEX. ¿Cuál ha sido el recorrido de estas fuentes de información hasta que ya tenemos disponible la información en SIEX? Un poco las fases que vamos a ir viendo. Como sabéis, al inicio del proyecto SIEX en 2020-2021 se hizo una labor de investigación y de recopilar información de todas las fuentes de información, agrícolas, ganaderas, forestales. Se remitieron cuestionarios a las unidades que son responsables. Se estudiaron los modelos de datos. Aquí podéis encontrar, por ejemplo, el de ARCA. Y en base a esto se generaron unas fichas de análisis que son las que veis aquí a la derecha, que nos proporcionan pues toda la información de cada una de las fuentes de información. A raíz de todo este proceso de investigación y de estudio, pues ya se elaboró la documentación técnica, ¿no? Ya ver realmente los códigos, perdón, los campos y las variables que vamos a integrar de esas fuentes de información a SIEX. Y en el caso particular de la información ganadera, la información se ha articulado en función de estos códigos que veis aquí. El código SIEX, que nos proporciona información transversal de la explotación agraria, agrícola, ganadera, y luego también en función del código REGA que comentaba. Y dentro de cada código REGA podemos contar con subexplotaciones dependiendo de que sea una especie u otra. Y luego ya pasaríamos a los animales individuales que también tienen su código. Esto es interesante porque con esta
diapositiva os queríamos mostrar que una explotación agraria en SIEX, que por ejemplo tiene base territorial, es decir, tiene parte agrícola, pero también tiene explotaciones ganaderas, va a compartir el mismo código SIEX, es el mismo código SIEX. Luego, por ejemplo, ya dentro de la componente ganadera vamos a articular la información en función de los códigos REGA de cada una de las explotaciones ganaderas. Esto es un ejemplo real, aunque hemos tapado los datos, pero para que veáis cómo se materializa esta información en el aplicativo de SIEX. Como veis, en este caso hay 3 códigos REGA a la izquierda. Dentro de cada código REGA, en el primero tendríamos 3 especies, como veis ahí, por tanto 3 subexplotaciones, una para bovino, una para ovino y una para caprino. En el documento técnico también esta articulación de códigos se ve en los bloques. Contaríamos con bloque de información de la explotación agraria más transversal. Decir que aquí, al compartir códigos IEX, pues la información que pueda haber en agrícola pues nos puede llegar también a nivel de información de titular, también de esa parte agrícola, no es transversal. Y luego ya más en específico, la información puramente ganadera, pues la tendríamos articulada a nivel de subexplotación, como veis en el segundo bloque, y ya a nivel de información de los animales. Comentar que en cuanto al documento técnico, si entráis en la página web vais a ver que está publicado el documento técnico 2.6, es decir, de junio de 2024. Que está desactualizado porque todavía no tenemos el OK para subir la última versión, que sería la 2.12, que corresponde al mes 12 del año pasado, o sea, de diciembre. Y entre medias, pues hubo la versión de septiembre para incorporar toda la información relativa a animales individuales. Claro, una vez que ya tenemos la documentación técnica, viene el protocolo de intercambio, que es un poco ya especificar a nivel informático todos estos campos del documento técnico. Por ejemplo, pues aquí el motivo de actualización del censo pues es un tipo de campo alfanumérico y que se va a actualizar de forma semestral en las fechas 1 de enero y 30 de junio. Es decir, es poner o especificar pues a este campo cuál es su tipo, cuál es su periodicidad, cuál es la fecha de actualización, para que próximamente podamos volcar la información en SIEX. Esta diapositiva es bastante importante porque al final la información que tenemos de las fuentes de información ganaderas en SIEX son fotos fijas, fotos o extracciones de información que hacemos en momentos puntuales a lo largo del año y por tanto no vienen a sustituir ni a reemplazar las fuentes de información primarias. Al final SIEX su objetivo es explotar los datos, sacar conclusiones del conjunto de la imagen, ¿no? Con todo ya interconectado. Entonces, bueno, pues tenemos desde que hay fuentes que se actualizan semestralmente, como es Citran, 2 veces al año, o algunas de ellas anual, ¿no? Como puede ser Arca o Prolac. Claro, antes María José os ha estado contando la parte un poco informática y cómo las aplicaciones llaman a aplicaciones y se consultan los datos y para eso está el interfaz único común. En el caso de la información ganadera, realmente no funciona por interfaz común, sino que tenemos como se han diseñado una serie de plantillas y es un procedimiento semiautomático donde las plantillas las volcamos en una carpeta y en esa carpeta SIEX digamos que bebe esa información. Entonces, cada plantilla pues viene definido el campo acorde con el documento técnico. Por ejemplo, en este
En esta diapositiva veis que esta plantilla sería para tener el campo de asociaciones de razas a la que pertenece una subexplotación, ¿no? Y entonces la unidad, en este caso medios de producción ganadera, tendría que cumplimentar esta plantilla para que nosotros tengamos en SIEX este campo número 23, ¿no? Esto sería ya cumplimentado. Esto lo realizan las unidades y nosotros nos encargamos de poner los ficheros en la carpeta para que SIEX lo vuelque. Como veis, son todo códigos, porque si recordáis, los catálogos que explicamos al final son listados de códigos estandarizados, y al final nosotros nos comunicamos a través de códigos, no de raza alpina tal, no con texto, ¿no? Sino con el código. Entonces aquí veis que en la columna A tenemos el código de la explotación, ese código rega, el código de la especie, el número 5, que ahora mismo no sé cuál es, puede ser gallinas, y la tercera columna ya el código de la asociación, ¿no? O sea que si vais a la parte de catálogos de SIEX, pues podréis ver que ese código corresponde con una asociación concreta, ¿no? Igual que con las especies, ese código 5 corresponde con una especie concreta. Y este fichero, como hemos dicho, pues lo actualizaríamos en este caso anualmente a fecha de 30 de junio. Aquí, vista un poco las fuentes de información, el recorrido, queríamos mostraros los tiempos del proyecto para la fase ganadera. La fase ganadera se empezó a trabajar a finales de 2023, ya a principios de 2024 se empezó a elaborar el documento técnico, y el primer volcado de información a SIEX tuvo lugar en junio de este año, perdón, de este año no, del año 2024, y se integró información a nivel de código rega, a nivel de explotación ganadera, ¿no? Y corresponde con el documento 2.6. En septiembre de ese mismo año, del año pasado, ya se incluyó la información a nivel de RIA, ¿no? A nivel de animal individual, y coincide con el documento técnico 2.9, donde ya se muestra el bloque de información que hemos visto a nivel de animal individual, donde podéis ver todos los campos que extraemos, ¿no? En septiembre ha habido algunas mejoras, pero muy pequeñas, pero como sabéis, pues si hay mejoras, si hay alguna mejoría o algún cambio en este sentido, pues se tiene que modificar el documento técnico, ¿no? Por eso la última versión que tenemos del documento técnico es la 2.12, que corresponde con septiembre. Y tiene que ver con PROLAC, que pasa a ser un catálogo que luego veremos, eh, y antes no estaba como catálogo, ¿no? Y entonces luego, a partir de ahora, de enero de 2025, ya empezaríamos a actualizar la información, ¿no? Que tenemos en SIEX. Ahora en enero pues nos toca Citran, y también Infolac y Aries. Entonces tenemos que proceder a hacer una nueva extracción, volcar esos ficheros en la carpeta de SIEX y que se pueda ver en la aplicación, ¿no? Y lo mismo en junio de este año para el resto de fuentes de información. Y paralelamente tenemos la explotación de datos en la que vamos a ir trabajando de forma simultánea para ese desarrollo de ese Power BI, que creo que en el último módulo se va a hablar más en detalle. Bueno, pues, ¿qué tenemos realmente en el portal web del FEGA relativo a la información ganadera? El documento técnico, que ya digo, está desactualizado, hay una versión más reciente. Esperamos que dentro de poco podamos subir ya en la 2.12, ¿no? Y bueno, una serie de anexos que son, bueno, transversales con la parte agrícola, como pueda ser el glosario o los catálogos o la definición de variables.
Muy importante los catálogos, ¿no? Ahora mismo tenemos en el portal web 106 catálogos. En el ámbito ganadero tendríamos 16 y luego tendríamos los transversales a ambas componentes. Por mostraros algunos, este por ejemplo es de especies animales, lo que comentábamos antes del código de cada animal y a qué corresponde. La particularidad en los catálogos de ganaderas es que, como hemos dicho, la información se integra por fichero, ¿no? De forma semiautomática. Entonces, todos los cambios nos van a venir de la fuente de origen, es decir, si hay un cambio, se va a modificar en la fuente de origen y nosotros con ese fichero volcaríamos a SIEX. Por eso no vais a ver en los catálogos de ganaderas el botón que vimos en el primer módulo de solicitar modificación, porque realmente a través de SIEX no vas a poder solicitar ninguna modificación, va a tener que ser a través del fichero origen que nos traemos de la fuente de información. Otro ejemplo del sistema productivo, también codificado. Este es el catálogo de PROLAC, que como hemos dicho, nos da información sobre las organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores de leche. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido que introducir este tipo de asociacionismo en nuestro catálogo tipo de entidad y asociación, ¿no? Que ahí veis que es el número 8. Pero además em, tenemos el propio catálogo de organizaciones de productores de leche, que ya sí que nos viene de PROLAC, donde listamos todas las OP que hay en este sector, que creo que son 11 en total. Por otro lado, comentábamos que River en concreto se había integrado a nivel de catálogo, ¿no? Pues se ha integrado en este catálogo de entidades de certificación y lo que vamos a hacer es próximamente en el despliegue de marzo o junio, creo, va a ser incluir 2 columnas que ponga certifica o inspecciona a productos ibéricos, ¿no? Y de ahí nos traeremos la información que tiene River en este sentido de esos operadores que inspeccionan o certifican, ¿no? Es un ejemplo de cómo nos traemos la información. Este es el catálogo oficial de razas, muy interesante porque aquí confluimos varias unidades que utilizamos la codificación de razas, entre ellas ayudas directas, desarrollo rural, nosotros mismos y por supuesto medios de producción ganadera. Tuvimos una serie de reuniones en la que pudimos acordar entre todos qué codificación adoptar para tener el mismo catálogo eh, y pudiéramos usarlo todos el mismo, ¿no? O sea, converger hacia el lenguaje común. Entonces, bueno, es una forma también de que o sea, de que SIEX al final el proyecto también tiene el objetivo de esa interoperabilidad. Vamos a agregar algunos campos, o sea, vamos a enriquecer el catálogo, por ejemplo, con grado de amenaza que les sirve a otras unidades y que pueda atender así a todas las necesidades. Y también, si os acordáis, hablamos también en el primer módulo de la internacionalización de los catálogos, ¿no? De ir más allá del ámbito nacional y también poder comunicarnos a nivel internacional. Hemos cogido o estamos empezando con unos primeros catálogos, comentamos el catálogo de cultivos, pero el catálogo oficial de razas también nos gustaría bueno, pues, abrirlo con algún campo que nos permitiera esta internacionalización. Y pongo aquí DAT-IS, que es como una base de información a nivel de FAO sobre la diversidad de razas, cuál es su estado o su situación, cómo están distribuidas a nivel mundial y a nivel regional, ¿no? Y este es un catálogo, bueno, un catálogo que se emplea a nivel de animal individual, simplemente para que veáis también a este nivel los catálogos que tenemos y vienen listados pues, las formas en las que podemos identificar
a los animales. Y ya llegando al último punto de la presentación, hemos puesto algunos pantallazos, bueno, pues para mostraros el aplicativo SIEX, aunque va a haber una demo al final, en el último módulo, pero algunos pantallazos para reforzar los conceptos, ¿no? Eh, Esto es una explotación real, estamos en la componente ganadera, pero como veis tenemos el código SIEX y el código REA, aunque ocultos. Esto significa que esta explotación tiene parte agrícola por ese código REA del Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas y que comparten el mismo código SIEX, es decir, que si buscáramos por ese código SIEX, tanto en el aplicativo ganadero como en el agrícola, pues coincidiría. También veis que esta explotación tiene bastantes códigos REGA, algunos inactivos, otros activos, pero en cualquier caso son bastantes. Y dentro de cada código, si recordáis, podríamos tener subexplotaciones dependiendo de si en ese código REGA encontramos varias especies, ¿no? Y luego también los animales individuales. Esto es un pantallazo de cómo muestra SIEX el tema de las declaraciones de leche, la información que nos viene de Infolac. Entonces vemos aquí que nos va a proporcionar información sobre los compradores de leche en esta explotación, en este código REGA. Y nos muestra además la cantidad en litros y qué año ha ocurrido, ¿no? Mayo, junio, julio y para qué especie. Estos son los datos que encontraríamos a nivel de subexplotación, es decir, a nivel ya dentro de código REGA, a nivel de especie. Aquí vemos que tenemos especie gallinas, pero si tuviéramos también en este código REGA una especie de ovino, lo encontraríamos como en otra fila, ¿no? Debajo de gallinas. Era para enseñaros también, bueno, pues un poco la información que nos traemos a nivel de subexplotación y para que veáis que en el caso de que esté sujeto a la Directiva de Emisiones Industriales, pues aparecerá el botón en activo. Insisto, no es que cumpla o no, sino simplemente si está obligado a cumplir la Directiva de Emisiones, ¿no? Que en este caso tenemos información de avícola y de porcino, ¿no? Y próximamente esperamos también de vacuno intensivo. Y ahí hay varios botones que nos lleva al censo, a datos de integradora comercial si hay, o a datos de cría animal, ¿no? Por ahí un ejemplo del censo, ¿no? Y esto es un poco como veríamos la parte de animales individuales. Tiene cada uno de ellos, es decir, cada fila es un animal individual con su código de identificación y los campos que podéis encontrar en el documento técnico referido a los animales individuales que también pues, se pueden ir viendo. Y bueno, simplemente por deciros que también estamos acometiendo mejoras, porque si habéis visto, son muchos desplegables. Si tienes además muchos códigos REGA, pues se hace un poco eh, pesado, ¿no? Ir consultando la información. Entonces, bueno, hemos hecho una propuesta de mejora de pantalla ganadera que esperamos poder tener para marzo o junio de este año, no estoy segura, pero bueno, algo más ágil o más fácil a nivel de usuario y que se parece un poco a la componente agrícola, ¿no? También lo hemos hecho para que se parezca y esté un poco en sintonía con la componente agrícola. Y muy importante, también vamos a añadir un módulo donde se indique la fecha de actualización de las fuentes de información ganadera, ¿no? Para que quede constancia de que son fotos fijas la información que disponemos en SIEX, ¿no? Con lo cual, pues, para ser consciente de hasta qué fecha tenemos información, ¿no? Que no es actual dependiendo de cuándo la consultes.
Y a modo de conclusiones, bueno, pues principales ideas de esta componente ganadera es que estamos ubicados en la parte nacional, donde SIEC se va a comunicar directamente con estas subdirecciones del mapa, porque ya esa información está recopilada a nivel nacional. O sea que es diferente a la componente agrícola. Muy importante, la información que tenemos de la parte ganadera se articula a través de estos códigos. Primero, código SIEX, que nos da información de la explotación agraria, con información que pueda contener información agrícola ganadera, pero siempre con ese mismo código SIEX. Y luego ya vamos bajando explotación ganadera según código REGA, dentro de esa explotación, pues según las especies que maneje. Y ya el último eslabón, pues a nivel individual del animal. También recordar que es diferente a todo el tema de volcado de información, del interfaz único y esa llamada de aplicaciones. En la componente ganadera no es así, es una carga semiautomática por plantillas que habéis visto que se van diseñando para compilar esos campos. Y de nuevo, que son fotos fijas, ¿no? Pertenecen a un momento determinado y se van actualizando, depende de cuál, de forma anual o semestral. Y hasta aquí mi parte. Pues muchas gracias y cualquier duda, pues estamos aquí.